Negra Pop. Ayer se concretó el tercer y último debate presidencial, esta vez con los dos candidatos de cara al balotaje, Javier Milei, Sergio Massa. Interesante la estrategia que planteó el equipo de campaña de Massa de que él le haga preguntas a Milei y así le hacía gastar segundos en los temas que él quería, los temas que él planteaba, y además le quedaban segundos para cerrar con sus propias propuestas. Juntos por el Cambio no fue al debate, solo estaban los más cercanos de La Libertad Avanza. Hoy salió Javier Milei en una radio y dijo que tenía mucha gente tosiéndole alrededor, que eso lo ponía nervioso. El debate no fue de mucha categoría, hubo bastante chicana de parte de Milei, adjudicándole a Massa la responsabilidad de todo lo malo que haya sucedido en la Argentina en los últimos 20 años, de parte de Massa bardeando a Milei por no mostrarse públicamente como una persona centrada y mostrando también sus contradicciones. En los primeros segundos, Milei ya usaba la palabra exterminar. Massa nos mandó a buscar cosas en Google todo el tiempo, ya hablará Marquitos de esto, y uno de los momentos más interesantes se dio en los planteos sobre política internacional, porque Massa insistió en que Milei dijera si iba o no iba a priorizar su ideología por sobre la posibilidad de hacer negocios con Brasil, con China, nuestros principales socios comerciales, a los que Milei había tildado de comunistas. Milei dijo que los privados van a hacer negocios con quienes quieran y que el Estado no se va a meter porque estorba. Y Massa le contestó que eso puede poner en riesgo 2 millones de trabajos que dependen de eso, porque hay algo que Massa no le dice a Milei, que me parece importante de subrayar, que es que sobre todo para las pequeñas y medianas empresas es clave que el Estado intermedie en esos vínculos internacionales, porque una empresa gigante por ahí llama al Estado chino, le dice quiero hacer negocios con vos, negocia con cierto poder, pero una empresa pequeña no tiene los recursos para hacer eso. Y por eso es clave que el Estado contribuya a esos vínculos. Y en ese marco de discusión sobre las relaciones con el mundo, Massa lo chicaneó a Milei por haber hablado bien de Margaret Thatcher, la primera ministra británica a cargo de ese país del gobierno de ese país durante la Guerra de Malvinas, y un accionar bélico lleno de crímenes de guerra que le valieron el mote de la Dama de Hierro. En nuestro recuerdo, asesina, ¿no? el general Belgrano. El crucero general Belgrano. Sí. Bueno, ¿qué decía Milei sobre esto? Escuchemos. Por eso la gente te tiene miedo. Y ¿sabes una cosa? Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables, por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo además que sería importante que digas si los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Primero, Cruyff es holandés, no es alemán, es holandés, y lo que está haciendo Milei es comparar la guerra de Malvinas con un partido de fútbol. Después tuvo Milei un momento muy amateur que da cuenta de la poca preparación que tuvo, porque habla de la seguridad, dice que se inspira en Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, que tomó medidas drásticas, y Massa le dice, sí, estamos de acuerdo, Giuliani me prologó mi libro y vino a la Argentina hace un tiempo a presentar mi libro, somos amigos. Entonces, si te va a primerear con eso, lo ideal no es que vos saques el tema Giuliani, porque Massa en eso lleva la delantera. Bueno, esquivó Massa cualquier explicación posible sobre el momento que atraviesa el país. Creo que no es porque él no tenga algo para decir, porque viene respondiendo sobre eso, estemos de acuerdo o no, viene respondiendo sobre eso en entrevistas, pero evidentemente sí estaba asesorado para no hablar de ese asunto, no habló casi de eso, porque su búsqueda era lograr que el debate se centrara en Milei. Esto es importante, un poco lo habíamos hablado, que es que
Lo que se plantea habitualmente en los balotajes del mundo, yo que sé si esto va a regir acá o no, porque en la Argentina viste cómo es, pero lo que se suele plantear en los balotajes es que es mejor para cualquiera de los dos contendientes que la discusión se centre en el otro. Es decir, que el votante indeciso esté pensando, che, ¿voto al otro o no voto al otro? Como que el cuestionamiento sea a partir del otro, no de las ventajas o desventajas de el que tiene esta disyuntiva. Entonces Massa logró que se debata sobre Milei. A eso iba. Podríamos decir que Massa salió con el objetivo cumplido y lo que uno podía ver en los canales que están sosteniendo en este momento la candidatura de Milei era este reproche. Milei, tuviste la oportunidad de plantearle un montón de temas y no lo hiciste. Claro, porque entró en el juego que planteó Massa. Massa le decía, por sí o por no tal cosa, por sí o por no tal otra, y el otro, en lugar de decir, no, decime vos, por sí o por no, ¿por qué tenemos esta inflación? Decime vos, ¿por qué tenemos 40% de pobreza? Decime vos, ¿por qué tenemos 5 tipos de cambio? Y no dijo nada de eso. Se remitió a contestar lo que Massa proponía. En el comando de campaña de Massa creen que si esta semana la discusión es Milei sí o Milei no, ellos tienen alguna chance de ganar y, insisto, logró dejar bastante planteado que Milei no tiene mucha idea de cómo funciona el Estado. Hay un momento completamente de chicana, pero que como diputado podría Milei saberlo, que es cuando le dice, ¿sabés qué es la GEDE? Y le empieza a preguntar qué son las GEDES, qué son las GEDES. Que claramente no sabía, porque si una persona está preparada, responde la pregunta y retruca con otra cosa. Que no es un GEDE, un pesado, no es eso, sino que es el no es la banda del Pepo. Es el sistema de gestión documental electrónica que maneja toda la documentación del Estado Nacional. Otro momento que dio que hablar fue cuando se planteó si debían o no los candidatos hacer un psicotécnico antes de la elección. Javier, esto es el 10 de diciembre, vos o yo. No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni el pasado. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. Le dice que en realidad la mejor herramienta o la mejor reacción a partir de uno sentirse rechazado no es enojarse, sino abrazar, le dijo Massa. ¿A qué se refiere Massa? A que Milei tenía 20 y pocos años, era pasante en el Banco Central y a varios de sus compañeros les renovaron la pasantía, pero él no. Y entonces hay versiones en torno a eso. Y otra anécdota que circuló ayer, que la cuenta la periodista Luciana Geuna, una de las que ayer moderó el debate, que Milei era profesor en la UADE, tomaba exámenes de 35 páginas, exámenes que duraban 5 horas, muchas veces no aprobaba ninguno de los estudiantes o capaz que aprobaba alguno perdido, y a veces se ponía muy agresivo, insultaba, una alumna no denunció y lo echaron de la UADE. También Milei confundió las Fuerzas Armadas con la Fuerza de Seguridad, mostrando ahí también un desconocimiento sobre el tema o una falta de preparación para el debate, que es una instancia distinta respecto de si te da o no te da para gobernar. Me parece es una discusión distinta respecto de si te da o no te da para un debate, pero no estaba lo suficientemente preparado. No sabemos si alguien logró más votos a partir del debate. Recordemos que se calcula que hay cerca de 10 puntos de indecisos. Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que Massa se llevó lo que fue a buscar y que en el equipo de Milei se mostraban satisfechos de que el candidato no se hubiera sacado, algo que venían diciendo desde el búnker de Massa, que tampoco era lo que estaban buscando. Pero lo que quedó como sensación general, y se los digo porque anoche lo decía TN, lo decía La Nación Más, hoy los dicen todos los diarios, es que Massa quedó como el más profesional de los dos. Parece tan azaroso aquello que nos salva, se vuelve tan valioso